¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo jueves de Aquí se debate. Ya más de una semana de iniciado este nuevo gobierno del presidente de la República, José Antonio Kast. Hay muchos temas en debate, medidas económicas, el MEPCO, tema de los indultos y tantos más que conversar y que debatir. Y tenemos, mírenlo, este estupendo panel de invitados. Pueden saludar, muchachos, muchachas, pueden saludar, diputados, diputadas. Ahí está. Comenzamos entonces para debatir, para informarnos de inmediato, porque aquí se debate. Vamos a ir de inmediato a nuestro set para saludar y para presentar a nuestros panelistas. Algunos de ellos han estado antes, otros están debutando en este programa. Diputado Juan Santana, diputado del Partido Socialista reelecto en el Distrito 4 de la región de Atacama. Bienvenido, aquí se debate. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Constanza Schönhaut, lo dije bien, diputada del Frente Amplio electa en el Distrito 11 de la región metropolitana. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches. Debutando en Aquí se debate, Enrique Bassaletti, diputado del Partido Republicano electo en el Distrito 8 de la región metropolitana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches al público. Y Francisco Rego también ha estado antes, así que no digo debutando, diputado de Renovación Nacional electo en el Distrito 10 de la región metropolitana. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Mónica. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en sus casas a esta hora de la noche. Tienen 60 segundos. Este es el único momento, diputado, en que no se pueden interrumpir. En el resto se pueden interrumpir sin problema, pero aquí tienen 60 segundos para expresar su punto de vista respecto a una pregunta. Vamos a profundizar después. Una primera mirada la que tienen que realizar. Y la pregunta es la siguiente. Las medidas esbozadas, porque todavía no tenemos los proyectos de ley, pero las medidas esbozadas en el ámbito económico por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ¿qué efectos creen ustedes que va a provocar económicos, sociales o políticos, positivos o negativos? Ustedes se la juegan, ustedes eligen en qué ámbito hablar dentro de las medidas anunciadas. No hablemos ahora de indultos, estamos hablando de las medidas anunciadas o esbozadas por el ministro de Hacienda. ¿Qué efectos económicos, sociales o políticos creen ustedes que van a tener? Comienza Francisco Rego, diputado, desde ahora a esa cámara, 60 segundos, ya. Estamos bastante contentos con el despliegue que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast, dando cumplimiento a todas las promesas que habíamos realizado en campaña. Prometimos que íbamos a ser un gobierno de terreno, de acción, un gobierno de emergencia que se iba a preocupar de tres ejes centrales que eran crecimiento, migración y el problema que teníamos con la crisis de seguridad. Y dando cumplimiento a esa promesa que le realizamos a ustedes, vecinos y vecinas, es que hemos presentado un plan robusto de más de 40 medidas que vamos a adoptar en los primeros 6 meses a través de decreto y también de tramitación legislativa, donde queremos mejorar la calidad de vida de los vecinos, pero por sobre todas las cosas, mejorarla a través del crecimiento. Y ahí son varias las medidas que van a ir en directo beneficio de ustedes, a los vecinos del Biobío y de Ñuble, la inyección de 400.000 millones de pesos adicionales para la reconstrucción, la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores sobre 65 años, la eliminación del IVA a la compra-venta de inmuebles, al primer inmueble por un periodo de 12 meses, la rebaja a la mitad del impuesto a las donaciones, pensando en la reactivación económica, disminuir el impuesto global complementario que pagan las empresas de un 27 a un 22%, el subsidio del empleo más grande que se ha hecho en los últimos 30 años, así que felices con esta rapidez. Muy bien. La misma pregunta sobre las medidas anunciadas o esbozadas por el ministro Quirós. Tiene, diputado Santana, 60 segundos desde ahora esa cámara, ya. Bueno, Mónica, yo lamento que en este anuncio del Plan de Reconstrucción Nacional, así como lo ha denominado el presidente Kast, se intente pasar de contrabando una reforma tributaria que, entre otras cosas, busca disminuir la tasa corporativa de impuesto de 27 a 23%. ¿Para beneficiar a quién? Por ejemplo, a la familia Luxi, que el año 2025 registró una ganancia de 360 millones de dólares en el primer semestre. Para beneficiar, por ejemplo, al grupo Cencosud, que en el año 2024 presentó una ganancia de 180 millones de dólares. Entonces uno dice, cuando se lleva adelante un plan de reconstrucción nacional en donde el rol del Estado debe ser aún más preponderante, en donde el rol del Estado es más importante para la población perjudicada, naturalmente algo no cuadra, y si es que el Estado disminuye su disminución fiscal a través de la disminución de los impuestos, principalmente a las grandes empresas, esto no cuadra. Y naturalmente nosotros lo que esperamos, a lo que estamos a la espera, es que el gobierno ingrese este proyecto de ley para conocer los alcances que eventualmente va a tener una medida como esta. Le toca el debut con su minuto. Parece que somos políticos. Esa es su cámara, tiene 60 segundos. Enrique Bassaletti, diputado del Partido Republicano, desde ahora, ya. Yo creo que llegó el momento de la sensatez. Yo estoy muy contento, ya lo explicaba
Pancho Rego de manera completa en los 60 segundos. Yo solo quiero decir que la gente no se confunda con los cantos de sirena que hacen, desviar la atención hacia que esto va a afectar algunos preceptos sociales cuando estamos en una crisis tremenda económica, por ejemplo, con el tema del combustible, pero también con deudas que dejaron el gobierno anterior y que hay que asumir. Y esto igual que la economía de su casa, señora. Si alguno de los ingresos ya no están, usted tiene que reducir los gastos para poder mantener aquellas cosas prioritarias. Y esto, si lo llama a una escala nacional, es lo que está haciendo precisamente, sin ningún complejo, nuestro ministro de Hacienda. Por lo tanto, yo lo llamo a informarse y a entender que estamos realmente en una situación crítica. Cuando se habla, por ejemplo, de reducir los impuestos un 27 o un 23, sacamos los grandes ejemplos de cuántos son las empresas que ganan esa cantidad de plata. Pero lo dejamos en suspenso. Lo voy a explicar después. Ya vamos a tener oportunidad después de seguir debatiendo, ustedes lo saben. Constanza Schönhaus, diputada, esa es su cámara. No se la lleve para la casa, sí, porque esto, ninguno de ustedes, su cámara por ahora. Desde ahora, ya. Esta semana ha sido de mucho ruido por parte del gobierno del presidente Kast para evitar que veamos qué es lo que está pasando en el fondo. Y aquí yo quiero ser muy clara en no confundirnos. No hay una emergencia económica en nuestro país, hay alarmismo de parte del gobierno. Cuando vemos que nuevamente crecemos el 2025 sobre las expectativas que se tenían, cuando vemos que llevamos 2 años de aumento de la productividad después de más de una década, cuando el 2025 es el primer año que baja la deuda pública después de 17 años, cuando vemos un aumento sustantivo de salarios reales y permanentes durante los últimos 30 meses, es que vamos en la dirección correcta. Y la pregunta que yo creo que todos tenemos que hacernos es: ¿quién paga la cuenta de este supuesto gobierno de emergencia en materia fiscal, en materia de recortes? Porque cuando se recorta gratuidad, cuando se patea para adelante Salacuna, los que pierden son la clase media. Mientras tanto, hablan de bajarle los impuestos a el 1% más rico de nuestro país, cuando lo que necesita el Estado es más para poder financiar los derechos sociales de todos y todas. Ya, comencemos entonces el debate y podemos ir desglosando primero. El MEPCO, ¿hay que eliminarlo? ¿No hay que eliminarlo? ¿Hay que achicarlo? ¿Hay que dejarlo como está? Que es, para quienes no sepan en sus casas, este mecanismo para estabilizar el precio de los combustibles, que normalmente, a menos que hubiera un cambio radical y suban o bajen de manera permanente, es chutear un poco hacia adelante, amortiguar dentro de ciertas bandas las alzas del combustible. ¿Cómo lo ven? Quisiera, por favor, como me quedé denle inconcluso, mire, aquí hay que ser súper honrado con la discusión, y usted dio en el clavo. Ese no es un mecanismo de subvención, es de estabilización en una banda. Una banda que históricamente se mueve entre mínimos y máximos para no hacer cambio toda la semana. Pero el escenario actual de la guerra de Irán y Estados Unidos e Israel hacen que hoy día el valor del combustible haya prácticamente subió al doble, de $65 el barril a 105 la semana pasada, y no sabemos dónde eso va a parar. Es insostenible gastarse $50 millones semanales adicionales. Además, ¿para qué vamos a hablar? ¿Usted está de acuerdo con no seguir subsidiando? No, sí, es que no es subsidio. subsidio. No seguir en el fondo poniendo dinero ahí. Esto es mi opinión, sí, yo no soy gobierno, pero yo lo que haría es gobierno, pero no es el ministro. No soy el ministro, yo estoy en el Parlamento y no en el Ejecutivo. Pero yo apoyaría una medida que vaya a revisar ese algoritmo para poder generar una compensación que primero que le permita pagarlo. Sí, es que en el fondo, yo quiero decir esto, o sea, Mónica, como que focalizaría. Focalizaría, me fijaría el algoritmo, a quién puedo apretar más, a quién puedo soltar menos. Porque fíjense ustedes lo que equivalen en un mes $50 millones, 4.000 viviendas sociales. Veamos qué dicen por acá para que vayamos pimponeando. ¿Sí? Diputado Santana, ¿usted qué opina? Que Mónica, ¿Dónde se saca dinero? Todos los chilenos y chilenas tienen gastos de distinto tipo, y este mecanismo es efectivamente un mecanismo de estabilización que beneficia a una cantidad importante de chilenos y chilenas. Yo estoy de acuerdo cuando el diputado Basaletti hace mención a que quizás sea oportuno poder distinguir cuáles son los eventuales beneficiados de este mecanismo. Y naturalmente nosotros, al menos en el Partido Socialista, siempre vamos a estar de acuerdo con que el Estado le entregue alguna respuesta en los distintos sectores de su vida a los chilenos y chilenas que más lo necesitan. Pero vuelvo a la idea del minuto inicial, en donde yo creo que acá se está instalando en este gobierno la ley del embudo. Ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores. Veamos qué responden por ahí. Francisco Rego, ¿la ley del embudo o no? ¿Y cómo se entiende? Decía el diputado Santana, le recojo el argumento que en el fondo le interpela a ustedes.
que se pueda rebajar a las grandes empresas cuando se habla de estrechez fiscal. Mira, Para que al responda diputado él. Santana lo primero que le tengo que decir es que no estamos metiendo ninguna reforma tributaria de contrabando. Estamos haciendo reformas tributarias y se lo estamos diciendo a la ciudadanía de frente, porque si algo aprendimos en el gobierno de ustedes es que la mentira no es buena, como cuando ustedes le mintieron, por ejemplo, a todo el país con el tema de esconder los datos respecto al aumento de las cuentas de la luz. No, nosotros vamos a decir la verdad, se lo vamos a decir de frente a los chilenos, vamos a hacer una reforma tributaria que implica el tema del IVA, que implica la rebaja de las donaciones, y lo vamos a hacer porque entendemos que la crisis económica en la que estamos hoy día sometidos es una herencia directa del gobierno de Gabriel Boric. Nosotros hoy día estamos en una crisis. Y el MEDCO lo que necesita es plata para poder generar estas bandas que vayan estabilizando el precio del combustible y amortizándolo, ¿cierto? ¿Por qué no hay plata? Porque se la gastaron toda. Porque se la gastaron absolutamente. Pimponíamos. No, Se la gastaron Mónica, toda la déjame plata. cerrar Sí. solamente con esto. Se la gastaron toda y le metieron mano al Fondo de Estabilización Económico y Social, que es precisamente para este tipo de catástrofes. Y cuando ellos retiran 2.400 millones de dólares de las cajas fiscales es porque hoy día no tenemos plata para hacerlo. Constanza ¿Quién se llevó la Chonza. plata? El gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué responde al emplazamiento de Francisco No, yo voy a Reyes? volver a la pregunta de cuando se dice es insostenible, hay que apretar, hay que recortar. ¿Quién va a pagar todo eso? Porque cuando sube el precio de la benzina, no solo sube, digamos, a la familia, clase media, que tiene su autito con el que se moviliza y bajar a los hijos al colegio. Sube la comida, sube el costo de la vida. Y hoy día tenemos otros problemas. ¿Cree que como va a por aumentar el ejemplo, descontento social, como decía, por o sea, ejemplo, yo, el senador PC, el Daniel objetivo del mecanismo de estabilización del precio del combustible es que este aumento sea progresivo y por tanto no sea de un día para otro el porrazo en el bolsillo de las familias chilenas. Y eso es un compromiso que se tiene que tener porque además le da tiempo al Estado para tomar medidas que ayuden también a alivianar ese bolsillo, como por ejemplo el salario mínimo, la electromovilidad, Si son no, todos si elementos no en se esa inyectan dirección. recursos al MEDCO, ¿cree usted que se puede generar descontento social? Preguntémosle a la gente, pero yo creo que sin duda, si es que nos cuesta, si es Claro, que ya sí, a la el punto- mayoría... el punto Espera, que solo iba para a- terminar el punto. Ya, para que Si vayamos ya a la componiendo. mayoría del país le cuesta llegar a fin de mes, subirle más los precios de las cosas no Sí, va a generar pero descontento. ojo, Descontento ahí- social ahí- y cómo debiera eh, asumirlo el gobierno, porque Mira, ya ahora les va a devuelvo la tocar a misma ustedes. pregunta. ¿Quién lo paga? ¿Quién paga? Si yo quisiera que la gente tuviera sueldo mínimo de 1 millón de pesos, quisiera que el combustible costara 500 pesos, yo quisiera, todo el mundo quisiera eso. Hay que analizar esto con racionalidad. Pero ¿cómo van a afrontar un descontento No, pero social? sí que el descontento va a surgir en la medida que no entiendan las personas que Ya. se puedan comprar como que esto es una maldad que está haciendo el gobierno de turno en circunstancias que es una crisis real. Porque con este sistema u otro, Ya. yo devuelvo la pregunta, ¿quién lo paga? ¿Con qué plata pagamos mañana esos 50 millones de dólares que no están en la, Yo no están en la partiría de- caja? Santana y después Orrego, que lo voy que con los dicen- apellidos. Pero solamente porque pasó nomás. 50 millones de dólares a la semana, saqué la cuenta, equivale a 4.000 viviendas, que eso sí que es una necesidad social. ¿Lo vamos a suspender para pagarlo? A mí me parece que esa discusión es legítima porque cada gobierno pone el acento en la medida social que considera pertinente o urgente. Si acá la pregunta, Enrique, es ¿por qué cuando tú dices que no hay los ingresos necesarios para poder satisfacer ese tipo de necesidades, uno de los anuncios del ministro de Hacienda es disminuir justamente los impuestos que pagan las principales fortunas en nuestro país? Yo te daba ¿Cómo los es datos, emplazamiento te directo? daba Que los lo datos conteste, solamente, pues, la solamente para vamos a terminar, ver. Mónica. Es que yo, perdón Daba que te solamente interrumpa, cifras sí, Que acerca de las dé Sí, el dato y después ya. te le contesta. Daba cifras acerca de las utilidades que los 2 o 3 últimos Sí, años lo han tenido los escuchamos. principales grupos empresariales en nuestro país. A ellos es a quienes hoy se les pretende bajar los impuestos y se les pretende hacer pagar los costos de la crisis, ni más Ya. ni menos que a Como los el trabajadores y emplazamiento fue directo, trabajadoras. contéstalo Uno de usted los y grandes después va problemas que Francisco tenemos hoy Orrego. día en el país de hace rato, que es un crecimiento que es marginal del 2%, 1,9%, casi comparable. 2,5 vamos. Ya, 2,5. A 4, 2,5. a 5, a 8, cuando fue el tiempo de Frey, cuando fue el tiempo de los presidentes anteriores, no tiene ninguna posibilidad el país de crear las condiciones, por ejemplo, ¿para qué? Porque tú hablas de las grandes fortunas. Todos sabemos aquí, me imagino, que los empleos lo proporcionan en 70% las pymes. Entonces, quedarse pegado en que los ricos van a ser más ricos y no darse cuenta que hoy día tenemos que destrabar el tema, por ejemplo, el desempleo, que, insisto, genera el 70%, no las grandes empresas que tú señalas. Entonces, al final, en la economía hay vasos comunicantes que nada es tan estricto que uno se puede quedar pegado con eso y te puede dar la Ahora razón. las pymes tienen un estatuto distinto que se ha mantenido. 12.5. Sí. Menor. No es para ellos la rebaja, digo, porque ya se había hecho en el Parlamento. Pero los profesionales jóvenes, la clase media, por ejemplo, olvídate de los más ricos, el gallo que es profesional, yo tengo 3 hijos que son profesionales. O sea,
el poder rebajar impuestos con la lógica de poder contribuir también a mejorar... Pero para ellos tampoco es la rebaja, porque no es para los profesionales, es para las No, empresas. pero son para las empresas pequeñas, entonces muchos de los jóvenes están haciendo emprendimiento. Es para las empresas grandes. No, el 27 al 23 Sí, es para, no es primera para las categoría. pymes. Pero no es para las pymes. Ah, solo para las grandes. Sí, po. Tasa corporativa. Tal A como ver, lo dijo sí, Francisco yo, Rego. a ver, me gusta mucho la pregunta que plantea la Constanza, porque dice, ¿quién paga la cuenta finalmente? La paga usted, pues, vecino. La paga usted con sus impuestos. Usted le paga a los funcionarios de gobierno, usted me paga a mí, de hecho. Usted le paga a todos los políticos que hay en este país, porque con su plata se financia el Estado. Así de simple. Hoy día el presupuesto de la Nación, en sus 90.000 millones de dólares, está compuesto cerca de un 60% a través del IVA, el impuesto al valor agregado, que es el que paga usted cuando va a comprar pan. Le tengo Entonces, una pregunta. ¿Ah? Le tengo una pregunta. Ya, interrúmpame, Porque- no sé, el sí, programa es interrumpo, suyo, no así me que obvio, usted tiene que obvio, hacer lo ¿qué que quiera. tanto? Es que sabe que estuvimos ayer en un podcast con el diputado Chalper, de su misma bancada, de Sí. Renovación Nacional. No Y él- necesariamente del mismo pensamiento. Lo tengo claro, hay diferencias ahí, pero él decía que no le parecía la idea de restringir la gratuidad para los 30 años. Yo le pregunto, más allá, puede ser esa o puede ser otra, ¿hay alguna medida que usted haya dicho, no, esta sí que no, en esta no me parece buena idea? No, yo soy sumamente transparente en cuanto a las medidas que se anuncian por el ministro Quiró. Acá lo que tenemos que hacer es rebajar impuestos. ¿Ya? Nosotros Pero hay tenemos- alguna que, mi pregunta fue, ¿hay alguna que no le guste? No, por el contrario. De hecho, te puedo incluso ¿Gratuidad está de acuerdo con argumentar por limitarlo? qué el tema de los 30 años Ya, es ¿por una qué? medida que va en el sentido correcto, que lo ha ¿Por dicho qué? la comisión experta Marcel con distintos economistas de carácter transversal, porque sabemos que hoy día se puede hacer un recorte bastante bueno ahí, pero mi punto de fondo es otro. Porque acá Juan planteaba la pregunta, ¿por qué ustedes quieren bajar impuestos? Bueno, porque hay dos modelos básicamente que se están peleando la hegemonía a nivel económico en respecto a los derechos sociales en todo el mundo. Está la tesis de la izquierda. Y la tesis de la izquierda es siempre la misma. Subamos los impuestos, más impuestos a los súper ricos, estrujemos a los súper ricos. Y esa tesis fracasó, compadre. Los últimos 12 años de este país, el país ha crecido a un porcentaje promedio del 2%. El único que sale de la regla es el primer gobierno de ¿usted Sebastián cree que Piñera, con eso se creció va a estimular? al Ok. 5.4. ¿Cuál es nuestro modelo? Y con eso cierro. Mi modelo es el modelo de rebajar impuestos, aumentar la inversión, generar proyectos de desarrollo, darle pega a usted y que usted hoy día Ok. pueda trabajar y levantar. Le su pregunto a familia. Constanza Schoenhout, para ir luego a la sección que están esperando. Preguntas cruzadas, ya viene después de esto. Le pregunto, ¿le pareció adecuado el llamamiento del ministro de Hacienda a ir a cobrar el CAE? Y habla también de un nada despreciable grupo que gana más de 5 millones de pesos y que está moroso, a diferencia de ese 40%, que probablemente con más esfuerzo sí ha pagado. ¿Puedo hacer un punto sobre los Haga un intolerantes? Yo solo quiero dejarle a todos y todas muy claro que en Chile todos pagamos impuestos, pero pagamos distinto. Y Chile se caracteriza por ser muy regresivo. Significa que la gente que tiene menos en general paga proporcionalmente más que los que más tienen. Y aquí no le están hablando de que les van a rebajar el impuesto a ustedes. Están hablando de que les van a rebajar los impuestos a las grandes empresas. Tampoco rebajarle el impuesto a las pymes, a las grandes empresas. Ya. Dejemos eso en el marco, porque ahí podemos estar a favor o en contra, pero ese es el marco. Ya, ¿ok? y le pregunto lo del Y CAE. respecto- ¿Cómo y logramos respecto que la del inversión CAE, extranjera renueve Mire, su yo- inversión acá en Chile? Yo he escuchado a distintos expertos que no son necesariamente de mi sector. Voy a poner a Claudia Agustini, al Alejandro Weber, que fue subsecretario de Piñera. Bajar el impuesto corporativo hoy día, como se está planteando, es 0,36% del PIB. Esos son 1.200 millones de Hay dólares. discrepancia. Eso para... Por eso, estoy Algunos citando ni hablan de siquiera una fuente de mi 0,65. sector, estoy citando No, una que se fuente recupera externa. después en 10 Y por años otro del lado, crecimiento. En 10 años. hay un acuerdo bastante transversal entre los economistas de que no es posible bajar los impuestos y pretender que se equipare la recaudación del Estado solo con inversión y crecimiento. Sí, De eso es mentira. Entonces, demos la discusión, pero démosla con honestidad. Y si ustedes creen que las grandes empresas tienen que pagar menos, ok. Ya. Mi pregunta es, Ya le respondí, ¿cómo ya le eso respondí. no tiene un impacto Espérate, directo la Constanza- en los recortes, en No van a beneficios dejar pasar sociales las y en la preguntas necesidad que hoy día se tiene de que el Estado tenga más plata para financiar salud, más plata Ya, para pero financiar Constanza, ¿está educación de y acuerdo, pensiones? diputada, con lo que le dije con... no lo Respecto dije yo, del lo dijo CAE, Quirós, sí. Es que yo creo que la situación con el CAE... Ir a es cobrar que a los que ganan más de 5,5 Más que millones. endurecer la situación con el CAE, hay que cambiarlo. Y estuvimos muy cerca Pero de hay que cambiarlo. cobrarle a los que tienen alto ¿Deuda? sueldo y tienen deuda. Yo creo que, mira, en orden de estas cosas yo creo que nadie debería endeudarse por estudiar. 2, tenemos el sistema del CAE y evidentemente eso
quienes tienen que pagarlo tienen la obligación con el Estado de pagarlo. Tercero, creo que necesitamos, y fue parte de lo que intentamos hacer, un mecanismo de condonación de deuda para quienes más necesitan. Ok, no ¿Quiénes? vamos al mecanismo. Espérame. Al mecanismo de las preguntas Es que cruzadas. Porque solo, no se toman tiempo. solo quiero ponerte un punto para que no nos perdamos. Hoy día, los deudores morosos que nombra el ministro Quirós, que ganan más de 5 millones de pesos, es el 0,3% de Bueno, los deudores pero- morosos. pero respecto de que ello- tienen que pagar, Son ojo, que tienen que pagar por supuesto, pero Ya, que no ahí quede está la la idea respuesta. de que todos los estudiantes hoy día no pagan sus deudas. No, sabemos que de hecho que hay un 40%. No, lo siento, Por eso. ahora No, pero ¿por yo no me he perdido, como dijo mi hermana G de Papelucho. Aquí estoy y nos vamos a las preguntas cruzadas. Preguntas cruzadas. Me encanta esta sección porque además prueban su potencia de pregunta. Preguntas cruzadas comienza, no pueden preguntarse todos entre todos, así que hicimos un sorteo. Comienza Francisco Rego, pregunta de tema libre, pregunta directa, así al grano, no hagan 2 minutos de pregunta, a Constanza Schoenhauer. En el gobierno que vamos a construir no habrá espacio para los pitutos, la promesa del presidente ni para los privilegios del presidente Gabriel Boric. El día de hoy se conoció una noticia a través de BioBio de que la mamá de la ministra Jimena Aguilera había recibido una atención preferente en el Hospital El Salvador en 6 horas, cuando hay personas que esperaban hasta 120 horas y más de 100 personas esperaron más de 100 horas. Una cuestión brutal. Acá hay una infracción al artículo 19, número Era 2 de la corta la Constitución. pregunta. Igualdad frente a la ley, infracción al artículo 8 de la Constitución, probidad administrativa, e infracción al artículo 62 de la ley 18.575, Y la principio pregunta es- de probidad administrativa. Si se configura esta información, se ratifica esta información, vulneración de la Constitución, por ende se encuadra en el artículo 52, que es la acusación constitucional. ¿Estaría dispuesta a votarla a favor cuando hay esta grave infracción de la Constitución? Yo creo que cualquier tipo de infracción e ilegalidad en nuestro país tiene que tener las consecuencias que correspondan, sean en el ámbito administrativo, penal, legislativo, los que correspondan. Lo que sí me gustaría primero, antes de ponernos a especular en algo muy grave que estás planteando, es tener ratificados los antecedentes. Pero por supuesto que yo estoy de un solo lado, y es el lado de la legalidad y de que las cosas se hagan bien. Me gusta, eso es un sí, efectivamente, qué bueno. Ahí está. Qué bueno. De nuevo, lo mismo para usted, diputada. ¿Qué? Al grano Ah, con perdón. la pregunta. ¿Qué? La pelean conmigo. No. No con la conductora. No son cruzados. Ya. Pregunta al diputado Enrique Basaletti. Diputado, se anunció durante esta semana que se retiraron más de 40 decretos de Contraloría en materia medioambiental. Entre ellos está la norma de calidad de aire que regula la calidad del aire en material particulado, el plan de descontaminación de Puerto Aysén y del lago Villarrica. Está la norma que regula la emisión de fundiciones como el caso de Ventana, sin hablar, por cierto, de lo que ya sabemos el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin. Quiero saber, ¿usted tiene algún cuestionamiento a su gobierno respecto de retrasar medidas tan importantes para la calidad de vida de la gente como tiene que ver el agua, el aire y la contaminación? No, así no, y te voy a decir por qué. Porque acá no se ha eliminado aquello. Se dijo y se hizo. Vamos a estudiar esos decretos, que encuentro que es legítimo en el traspaso de un gobierno y con todas las dudas razonables que hemos tenido frente a la mucha cantidad de evidencia de cosas que no son las que se dijeron, yo hubiera hecho lo mismo. Y una vez que se revisan, como el caso de hoy día, entró a Contraloría, por ejemplo, La la norma ranita. de la famosa ranita. No hay ningún problema con eso. Yo no creo, porque la pregunta que tú me haces es si yo tengo un nivel de crítica, la respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque creo que es sensato en un traspaso, como hemos visto, con muchas debilidades, con los números que no cuadran, con platas que no quedaron. Por la Contraloría es la que revisa precisamente eso. ¿Por qué sacarlos? No, porque eventualmente estamos en emergencia, no es ¿por qué sacarlo retrasarlo? para eliminarlo, te vuelvo a repetir, es analizar, ok, O sea, porque usted me puede podrían, usted o me sea, puede yo se asegurar- lo voy a decir en castellano claro a la gente. Si a mí me van a pasar gato por liebre, yo prefiero estar prevenido y no hacerme el loco nomás que después. Claro. No. Bueno, ya, un poquito. No, ya. Muy Pero- poco, pero- muy poco. Pero ¿cómo vamos a meter la cuchara en las preguntas cruzadas? No para hacer preguntas. Solamente puede dar una pequeña acotación, pequeña. De los 43 decretos que presentaron, 13 los presentaron el último día y 20 los presentaron 2 semanas antes de que terminara Ya, el mandato. fin. Cobar. Y muchos de Puede decir esos, algo. y ojo, es que aquí no puedo, el último día de gobierno, En el último 4 día de años no hicieron gobierno. la pega. Y muchos de 4 ellos, años no hicieron pero la pega. vamos, escúchame. Muchos de estos decretos se vienen trabajando hace años, Eso es no verdad. solo de este gobierno, de gobiernos anteriores. Entonces, cuando se dice que aquí hay una emergencia, es para algunos temas nomás, porque cuando se trata de cuestiones tan importantes para ciudades como Puerto Aysén, ahí parece que no es tanto la Te voy a emergencia y contestar, pero no pretendemos... me van a dejar. No, te no van lo a voy a dejar. dejar porque ya tuvo su oportunidad de intervenir. Ya, ahora le toca, diputado Basaletti,
se estrena con su pregunta cruzada al diputado Santana. Diputado, le quiero preguntar derechamente, ¿qué opina usted respecto a que la presidenta del Partido Socialista llamó a ser una oposición, una izquierda responsable, y así lo vimos en el Senado cuando fueron capaces de llegar a los acuerdos con el oficialismo que no vimos en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros, yo quiero decirte, Enrique, que tuvimos la posibilidad en mi condición de jefe de bancada de conversar con el diputado Romero cuando se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo administrativo para darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados. Desde su sector hicieron una propuesta que no incluía a dos partidos que son parte de la coalición a la cual nosotros pertenecemos. Y al menos yo en política entiendo que cuando se llega a un acuerdo transversal administrativo para darle conducción a una corporación tan importante como la Cámara de Diputados y Diputados, es importante que estén representadas todas las expresiones políticas, porque por algo es un acuerdo administrativo. Nosotros tomamos la decisión de no participar de ese acuerdo al cual se nos invitó porque estaban excluyendo a dos fuerzas políticas que tenían legítimamente la posibilidad de ingresar. No sople. Y lo que lamentamos, eso sí, y quiero ponerlo en esto acento, Mónica, es que la propuesta mayoritaria que se votó esta semana para la integración de comisiones dejó fuera de la comisión más importante de la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda, al Partido Socialista teniendo los integrantes necesarios para formar parte de esa comisión, en desmedro de otras bancadas que tenían menos diputados algo, que nosotros. diputado? No, es que por O eso le que- encuentro un punto, porque hay veces en que nuestras preguntas cruzadas después No, llegan a acuerdo. claro, lo que pasa es que uno siempre va a encontrar la manera de explicarlo, pero a mí me cuesta trabajo porque lo vinculo también con un aditivo a esta pregunta, que es, ¿de qué manera usted cree que se va a comportar hoy día, pasando de oficialismo a oposición, respecto a los temas que sí tenemos visiones comunes, me imagino, que son las emergencias que se tratan de minimizar en materia económica, en materia de seguridad, pero también de educación y de salud? ¿Cómo vamos a lograr eso? Sí, ojalá hubiese existido la misma disposición por parte de su sector, porque yo recuerdo que cuando se votó la ley de presupuesto en los últimos 3 años, el Partido Republicano particularmente rechazó la partida de seguridad, que es precisamente el tema que ustedes nos piden hacernos cargo a nosotros y que le pidieron y emplazaron al presidente Boric durante los 4 años. Entonces hay una contradicción, yo estoy de acuerdo en que esos son los temas urgentes en nuestro país, pero muchas veces en la interpretación o en el análisis que se hace, por ejemplo, en reconocer los avances que hubo durante esta administración, seguramente no tenemos una mirada común. No, yo entre paréntesis no me interpretes porque yo creo que sí hubo avances. Yo, por ejemplo, soy partidario que se haya generado... esa es mi opinión. No sé si Yo toda la ahora gente estoy sabe que acá, usted fue pero- carabinero, pero por si acaso para Sí, alguien, estuve para alguien que no 25 sabe. años sí carabinero y, es por que no todos tienen ejemplo, por qué Y saberlo. creo, Enrique, sin que lo digas, que reconozcas un avance en materia de seguridad del gobierno del presidente Boric es una buena noticia para Pero el debate es público. que no podría ser de otra manera. O sea, mira, la creación no es una iniciativa que venía discutiéndose técnicamente hace muchos años, era separada del Ministerio del Interior y el Ministerio encargado de la Seguridad Pública. ¿Resultó como yo hubiese querido? No, porque siento que le faltan atribuciones, otros mecanismos. Yo hubiera, no sé, te voy a inventar, hubiera traído migración hacia este ministerio, pero creo que esa fue una buena iniciativa. Y yo he valorado en otras ocasiones, en algunos aspectos, el rol que desempeñó, por ejemplo, el ministro. ¿No le gustaba a su presidente, a nuestro presidente? José Está bien, Antonio pero yo Cast? estoy hablando por mí. Pues si me No, están sí, yo sé que preguntando a usted mí. está hablando usted, pero yo lo estoy Yo en eso soy, confrontando con yo soy su de una líder. sola línea, ¿me entiendes? No, Yo soy un presidente. gallo muy técnico en materia de seguridad. No, Ya, no me sí hubo pierdo. avances, dice usted, y sí le gusta el Ministerio de Seguridad, Fueron aunque no haya quedado muy perfecto. insuficientes respecto a los Entiendo. resultados. Por ejemplo, mira, Ahora. una colita, no basta con que uno solo anuncie o programas rimbombantes como Calle sin Violencia. Ya, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles fueron los resultados concretos? ¿Me entiendes? Y que yo, entre paréntesis, ustedes saben que yo fui parte del grupo que creamos el programa para el presidente Kast, y en Sí. donde uno de los énfasis están que todas estas medidas tienen que estar acompañadas con plazos responsables Entiendo. y resultados, Muy cortito. indicadores. Yo sí considero que Esa hubo es mi un avance legislativo durante el gobierno de Gabriel Boric, aprobando más de 60 leyes en materia de seguridad, leyes que finalmente había propuesto la derecha en su momento y que ustedes habían rechazado de forma sistemática, leyes tan importantes como la ley Nain Retamal, que el socialismo democrático votó a favor. Entonces yo te quiero dar las gracias por esa ley, porque es la ley que permitió que Claudio Crespo hoy día estuviera, por ejemplo, libre. Muchas gracias, socialismo No democrático. sabemos No sé si todavía. por esa ley, ¿eh? No sabemos En porque gran parte la es legítima relevante. defensa Yo también creo que está la en el modificación Código del Penal. artículo 10, número 6 del Código A Penal. menos que usted conozca y nosotros no todavía el fallo. No, pues no el fallo No, ya si está. la pues. jueza ya habló de No, legítima pues, defensa. no, pues la sentencia completa, eso está en el Código Penal. También no sabemos a qué Artículo aluden. 10, Sí, número pues, 6 del Código Penal, en Por eso, relación pues. con el número 4, legítima defensa no y legítima sabemos defensa todavía. privilegiada. Pero en fin, vamos, seguimos y le toca al diputado Santana. pues, Vamos a Solo ver. un paréntesis, Mónica, y dado que
A ver, Francisco le toca a usted preguntarle a Orrego. hace este reconocimiento. Yo esperaría que el proyecto que presentó su gobierno de Sala Común Universal lo puedan tramitar durante su gobierno yo también espero lo mismo. del presidente Kast y no se detenga y no constituya un retroceso Juan, estoy de acuerdo. para inserción laboral, sobre todo en el caso de las mujeres. Sí. Mi pregunta, Mónica, tiene que ver con la reforma. Hágaselo a él, directo. Mi pregunta tiene que ver con la intermedio, reforma, señoría. por su intermedio, señora conductora, tiene aprendí que ver eso con esta la semana. reforma previsional, de la cual el presidente actual fue muy crítico durante la campaña, pero que sin embargo la bancada a la que tú perteneces, Francisco, la aprobó en la Sí. Cámara de Diputados y Diputadas. Una reforma previsional que no es la que nos hubiese gustado a nosotros, no fue la que presentamos Sí. inicialmente. Se destinaron una cantidad de puntos para la capitalización individual, pero se creó un instrumento que no tenía nuestro sistema previsional, que era un seguro social, que se implementó en el mes de enero y que, entre otras cosas, conversando por ejemplo con una profesora de Vallenar, me decía, con más de 25 años de servicio, y como la fórmula es una UEF, es decir, casi 40.000 pesos por 10 años de servicio, esa como profesora, entre el seguro social y entre el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, vio un aumento en su pensión de 150.000 pesos, es decir, casi el 33% de su pensión. Mi pregunta es, dado que había una crítica durante la campaña por parte del actual presidente, ¿tú estarías de acuerdo en eliminar el seguro social de la reforma Perfecto. previsional? Primero les quiero agradecer nuevamente a ustedes por haber aprobado una reforma en materia de pensiones que fortalece el régimen de capitalización individual, que fortalece la propiedad privada, que fortalece a la AFP, y viniendo de la izquierda eso es bastante raro. Yo soy una persona que abiertamente se manifestó en contra del 1.5%, que está muy a favor del aumento de los 4 puntos adicionales para que la AFP manejen 14 puntos de los ahorros de los trabajadores. Y este seguro del 1.5% siempre me manifesté en contra, me vuelvo a manifestar en contra, porque no me gusta el mecanismo. No me gusta el concepto del préstamo del trabajador hacia el empleador, porque eso es un préstamo que el trabajador realiza al Estado y que no tenemos seguridad respecto de que retorne en el futuro. Lo digo aquí, lo digo ahora, lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Entonces, ¿tú estarías a favor de eliminar No. una herramienta que permitió que en el mes de enero No, a parece que 1,5 no me millones entendió. de jubilados y No me jubiladas le entendió. aumentara la pensión No, a ver, sustancialmente? voy a ser más claro todavía porque parece que no me entendió, colega. No estoy a favor esa de es la eliminar el pregunta. 1.5%. Es que esa es la pregunta. Estoy a favor de eliminar y modificar el mecanismo de financiamiento. Yo creo que tiene que ser con deuda directa al Estado. Ahí está. Pero ¿cómo no? Ya. Ahí está. Bueno, cada uno, como decía, ¿quién decía? Bueno, yo de Porque todos yo no me modos, acuerdo Mónica, los de todos futbolistas. La modos, libertad Mónica, es dado, libre. dado que Francisco me agradeció ¿Sí? los puntos de capitalización individual, yo le agradezco a él y a su sector que hayan aprobado un seguro No, social de bueno, solidaridad a mí no me lo- que le permitió el conmigo no. aumento Yo a lo hubiese 1,5 millones de votado en jubilados y Yo también jubiladas. lo he votado en contra. Yo lo hubiese votado en contra, así No que le- no me no agradezco. agradezca Bueno, yo nada respondo por por la acá. institución a A la su cual sector. pertenezco, no solamente de forma individual, porque por algo pertenezco a un partido Ok, político. ocupemos, No, yo tengo libertad y creo en la ocupemos las libertad, no creo- tarjetas, no creo en los ocupemos las colectivismos tarjetas. totalitarios. Ya les voy a poner tarjeta roja, Santana y Orrego, si no se quedan callados. Ya. Tomen sus tarjetas. demoramos igual media hora. Yo no he intervenido ninguna vez. Tarjeta, y la pregunta es la siguiente. Bueno, va a tener dos partes. Vamos a hacer dos veces tarjetas para este tema. El tema de los indultos. Primero, ¿están de acuerdo con que el presidente de la República, todos sabemos que tiene la facultad, así que esta pregunta, estar de acuerdo o no, es desde el punto de vista político, si quieren ético, no jurídico, porque la facultad está. Dicho eso, ¿están de acuerdo con que se indulte a carabineros y a militares que estén presos por delitos cometidos durante el llamado estallido social? Levanten sus tarjetas, por favor. Déjenlas ahí un ratito. Delictual, sin duda. Déjenla un ratito. Ya. Obviamente aquí Era como la obvio, ¿no? actual oposición está en Qué contra. raro, qué raro El la actual postura. oficialismo está... No, Y eso no, que soy no se daltónico, crea. Fíjese que, por ejemplo, el diputado Chalper le sugirió al presidente no indultar. Pero, en fin, justifique. Yo creo que durante el estallido delictual la sociedad chilena se fragmentó en dos. Por un lado estaban los delincuentes que estaban generando protestas, destruyendo el mobiliario público. No hablo de los manifestantes pacíficos. Todo el derecho del mundo a manifestarse, era sin duda la Y era la mayoría. mayoría. Y la minoría sin duda era la que estaba generando disturbios. Pero en esa época se atacó de forma sistemática a nuestros carabineros, se los quiso asesinar en las calles, se les lanzaban piedras, se les lanzaban bombas molotov y el Estado los mandó a la guerra, los mandó a la calle. Y los mandó con las herramientas que el mismo Estado les da, con las escopetas, con los guanacos, con los zorrillos, con sus lumas, con sus cascos, con sus escudos protectores. Y después de que tuvieron que defendernos a nosotros, la gente que no estaba generando disturbios, esos carabineros están siendo juzgados cuando el Estado se está lavando las manos. Esta es una señal política contundente a ustedes, señores uniformados, de que desde nuestro sector político los vamos a estar defendiendo, acompañando, apañando de forma contundente, y por eso mismo hemos lanzado en la Cámara de Diputados una bancada transversal por la Ok. defensa de los derechos de nuestros Hecho el carabineros y tema, uniformados. hecho el punto, digo, no hecho el tema. Hecho el punto, diputada, que le responda a su... O sea, lo primero es que en campaña le preguntaron directamente al actual presidente Kast si iba a indultar personas durante su gobierno
y él dijo frente a todos los chilenos y chilenas que su programa no contemplaba ningún indulto en esta materia. Que lo primero que haga a 2 días de haber asumido sea anunciar indultos, me parece que es haberle mentido a la ciudadanía. Más allá de los argumentos que pueda tener, yo creo que no corresponde además en los términos en que lo está planteando. Todos sabemos que el estallido social fue un fenómeno súper complejo en nuestra sociedad, pero creo que seguir arrastrando, digamos, esta misma, digamos, tensión que plantea Francisco hacia adelante, como primera forma de gobierno, generando un antagonismo así de grande con personas que se manifestaron por mejoras concretas para su día a día, me parece que no contribuye ni a la unidad nacional, ni a la paz social, ni a poner las prioridades y las Le doy la emergencias palabra por delante. A los Diputado, delincuentes mano dura. diputado A los Basaletti, y delincuentes le agrego lo que decía en una columna el rector Carlos Peña, decía el argumento de que estaban sirviendo a la patria, no pone en duda que estuvieran en el fondo en un trabajo en servicio a la patria, pero dice, pero ese argumento fue ponderado por la justicia en su momento y en algunos casos fue desestimado y en otros fue acogido. Sí. O sea, no puede siempre exhibirse porque si no, en el fondo lo que está diciendo, estoy simplificando, es que si no, no serían imputables penalmente cada vez que están en acto de servicio. Para que le conteste a Constanza y Sí. a futuro a Mire, Constanza. yo, como el chiste de la cazuela, algunos participan en la cazuela y otros se comprometen. Por ejemplo, no sé, el perejil participa, pero el vacuno se tuvo que morir para estar en la cazuela. Carabineros se tuvo que poner en una situación muy crítica para sostener el Estado de Derecho. Hoy día hay suficiente evidencia, dejando al margen las manifestaciones justas que están admitidas legalmente por aquellas que se transformaron en joderle la vida a muchos chilenos. No tan solo los carabineros, a las personas que tenían sus locales comerciales, los supermercados, las estaciones de metro. Y basado, ya vendrá la evidencia, en una articulación que tuvo que ver con una sistemática mentira que hizo ver en una manera romántica a estas primeras líneas como los que defendían, digamos, al pueblo, y los carabineros eran unos psicópatas que estaban ahí Como para... Kramer, compadre, como Kramer. Bueno, vean el Festival de Viña nomás en ese sentido. Yo no discuto, tal como usted lo decía, Mónica, las investigaciones y los juzgamientos porque tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho. Lo que yo juzgo es que no hubo la contemplación de que estos carabineros, habiendo cometido delito, están dentro del margen de la posibilidad de ser indultados. Te lo dijo, no vamos a discutir eso. No, si la facultad está, digamos. Porque fue súper asimétrico lo que pasó ahí. Piensen ustedes nomás. Creo que tú fuiste abogada y ayudaste en algunos casos, creo, no estoy seguro, al Instituto de Derechos Humanos, cuyo director después reconoció que lo empujaban a decir que habían existido violencia sistemática. No, nunca lo Partido perdón, Comunista. no, pero tengo que ser súper clara en eso. Sergio Mico, la polémica que tuvo justamente es porque él dijo que habían sido generalizadas, pero no sistemáticas. ¿Pero eso estoy diciendo? Sí. Que él Pero dijo que nunca lo dijo. Sí. Pero sin embargo, al mismo tiempo, había más de 3.500 querellas por violaciones de derechos humanos que se han 4.000. traducido hoy día a 302 4.000. condenas. Hablaban de muchas cosas que después el tiempo demostró que eran falsas, como el centro de tortura Baquedano, otro que hubo en Renca. Pero usted y no cosas. está planteando entonces que cada vez que estén en acto de servicio son inimputables. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en estas circunstancias especiales y complejas que decía la diputada, hay que tener también, y por eso que lo prevé nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de tener justamente, para no quedar entrampados en esa lógica, una salida, porque además hay un mensaje atrás. O sea, en muchos casos, yo tengo constancia, no lo voy a discutir aquí, de que los juicios los tengo que respetar, pero no estoy de acuerdo en que no se haya logrado la prueba, por ejemplo, en el caso del capitán Maturana, era subalterno mío, yo era general en esa época. ¿Usted estaría de acuerdo con que fuera indultado? Absolutamente, yo lo hago mañana, pero yo no soy el presidente de la No, República. lo sé. ¿Y qué le diría a Fabiola Campillay? ¿En qué sentido? Como- Fabiola como- Campillay, lo decía- como el colega Gatica, son personas que yo no puedo no solidarizar con sus consecuencias, dolores extremos en algunos casos, pero otra Producidos cosa... por agentes del Estado. Sí, es que eso sí, es pero importante si el decirlo. caso de Guante Crespo así lo reconoce, pero se va a evaluar. La circunstancia establece que hay una legítima defensa. yo solo Entonces, quiero- privilegiada, pero yo no me quiero meter en eso, solo así quiero como lo decir... reconoce en ese caso, en el caso de Campillay, no. po. Ya es que yo O sea, o le Yo, creemos yo siempre a la discrepo porque justicia, también no, porque- no porque- quiero ventilarlo acá, pero, Ya, hay, pero- hay razones que conozco personalmente respecto a ese caso, que también sé que hubo omisiones
bien intencionadas, como por ejemplo evidencia física en una piedra, porque hay una tesis, usted la debe saber si revisan el juicio, y que la persona, no la puedo decir acá, un testigo de oída en un negocio donde vivía la senadora con su hermana, Pero, entra la hermana y dice, oye, Mónica. tal persona, no estoy diciendo que eso sea así, te produce Pero- una duda razonable, pero yo sí quiero decir lo Pero siguiente, pero la el justicia dolo, falló. Con todo eso antecedentes, sí, la por eso justicia falló. yo no lo pongo en cuestionamiento. Pero espérate un poquito. que Yo no lo pongo en falta cuestionamiento, Santana que hable pero todavía. aquí hay abogados, lo pueden decir. Hay una diferencia entre la culpa y el dolo. El dolo tiene que ver con el hecho de producir yo el efecto a 51 metros para tomar un elemento que no tiene puntería, darle y decir que eso fue producto de un ánimo de poder hacer una revancha contra esa víctima. Eso a mí no me va a convencer nadie. Diputada Santana. Mónica, solamente para No, partir... a él, dígale a él. Sí. Sí, no, pero solamente para partir yo quiero además hacer una autocrítica de mi gobierno que en uno de los casos que indultó el presidente Boric, que además es de mi región, es de la región de Atacama, Luis Castillo, yo creo que el presidente Boric se equivocó. Lo dijo aquí en Tolerancia Cero. El presidente Boric se equivocó, yo creo que esa fue una mala decisión y creo además que sería un tremendo error y una muy mala señal para el país que finalmente el presidente Kast indulte a los uniformados que incurrieron en estos actos que fueron un agravio justamente por parte del Estado contra quienes son hoy día parlamentarios y eran ciudadanos en ese momento manifestándose. Y además creo, Mónica, que el debate que tú estás planteando tiene que ver principalmente con lo legítimo o no que es este instrumento presidencial, ¿no? Y creo que respecto a eso, bueno, queda en evidencia que acá tenemos diferencias. Yo solamente quería, a modo de insumo, señalar que desde el 2023 a la fecha hay 5 mociones parlamentarias, acá las tengo, presentadas por parlamentarios, diputados y senadores del actual gobierno, que buscan suprimir esta herramienta presidencial desde el 2023. Sí, no, sí. De hecho, pero, No, sí, él dice que es otra discusión. pero creo que es la discusión de fondo. Por ejemplo, acá dice, senadores UDI presentan proyecto que elimina el indulto, ¿no? Senadores y diputados RN ingresaron proyectos precisamente Yo le voy a para devolver la eliminar. palabra al diputado Santana, se lo Entonces- prometo, pero quisiera ocupar las tarjetas solamente para marcar un punto que acaba Ahora, de yo- introducir. Pero yo solo el quiero hacer diputado. una No, pregunta. si después le voy a Por devolver ese también, proyecto. si vamos a Yo seguir creo en que hay que esto. eliminar la institución de los Pero esperen un indultos. poco, Sí, el no tema me es maten, político, no me político. maten la pregunta. Saquen sus tarjetas. Con verde los que están de acuerdo con eliminar la facultad del indulto presidencial, porque después se puede establecer otro mecanismo, como decía la presidenta de la Corte Suprema, la facultad del presidente, que no tenga más la facultad de indultar. ¿Quién está de acuerdo y quién no? Sin otro proceso. Yo no estoy de acuerdo. Me to- Soy el único. Por un segundo que tiene que terminar porque se lo había prometido al diputado Santana que pudiera cerrar su idea. No, yo solamente señalaba que ese debate me parecía pertinente, Mónica, porque a propósito de estas situaciones se han estado generando discusiones hoy día en el debate público acerca de cómo debiese ser un indulto presidencial, si es que debiese, por ejemplo, depender solamente de la voluntad del presidente de la República o debiese someterse a revisión, por ejemplo, de una de las corporaciones del Parlamento, Perfecto. el Senado, la Cámara o de un tribunal de expertos. Ya, pero esa por es otra ejemplo. cosa, no es eliminarla. Son, Ya. a ver, Es que son- eliminarlo- son dos discusiones muy distintas. Por un lado tenemos la discusión de carácter jurídica en torno a la institucionalidad y cómo esta herramienta está consagrada en la Constitución. Y por otro lado tenemos el elemento político. En el elemento político hay una diferencia, pero es que tremenda, entre lo que hizo Gabriel Boric y lo que hizo José Antonio Kast. Gabriel Boric sacó los indultos sin avisarle a nadie. Lo hizo entre gallo y medianoche, se escondió, lo ocultó y lo hizo a fin de año. José Antonio Kast te puede gustar o no gustar, te puede caer bien o te puede caer mal, puedes decir que es un conservador, que no te gusta, pero te está diciendo de frente que va a analizar la opción de indultar a personas que están condenadas. Caso a caso. Y te lo está diciendo caso a caso, estudiándolo, pero te lo está diciendo de frente. No te está mintiendo, que es la gran diferencia que tenemos con el gobierno Ya, anterior. tenemos que seguir avanzando. Es que disculpen, yo pero quiero es que hacer- de la Yo no vía, digo porque ninguna es que usted ha mentira en hablado harto, diputado, entonces tengo que ir equilibrando los tiempos. Sí, mira, yo creo que en Lo esto... está agarrando para el deseo incluso su compañero de bancada. ¿ah? Sí, Ya. o sea, creo que acá entramos en una discusión súper honda en muchos temas, Sí, no alcanzamos que no lamentablemente da el a quedar. espacio, así que Sí. no me voy a referir a todo eso, pero sí quiero hacer el contrapunto a Francisco. Y querías decir algo, Eh, Fabiola Campilla, y entendí. No, o sea, como que creo que ventilar específicamente el caso y las distintas tesis a esta altura, y más allá de su duda razonable, el estándar legal y judicial es más allá de toda duda razonable y eso se alcanzó en ese juicio. Entonces, pero independientemente de eso, la diferencia, la discusión de indultos respecto del gobierno del expresidente Boric y del actual presidente Kast, es que el presidente Boric lo planteó como un compromiso, no lo hizo a espaldas. Y cuando él fue candidato, él dijo, yo voy a indultar. Cuando Kast era candidato, él dijo, yo no voy a indultar. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, más allá del fondo de los casos particulares, si comparten o no que su actual presidente, el presidente de su sector,
le haya mentido a la gente en campaña. Ya. Y más aún, quisiera preguntarte, Va Enrique, a ser tú que difícil. fuiste parte del equipo de seguridad, ¿conversaron de este tema? ¿Decidieron algo al respecto? Hay una ¿O cosa- es solo el, No, mira, el hay- candidato Kast te el que respondo mintió a la de Cámara? inmediato. Primero, es súper coherente lo que dijo el actual presidente cuando le preguntan porque no está dentro de las prioridades. De hecho, no está en lo que nosotros tuvimos la responsabilidad de poder construir, que era el programa de gobierno. Pero sin embargo, y tampoco eso lo hizo, digamos, lo omitió, él fue en 2 ocasiones a visitar, por ejemplo, por eso puse el caso, no por eso cualquier persona. El capitán Maturana o el ex capitán Maturana que está cumpliendo su condena en Molina fue en 2 ocasiones. Él hizo videos que están donde se comprometió a buscar en muchos de los meetings que fuimos, yo participé, también lo señaló. Entonces, no hay una falta de coherencia entre que es cierto lo que dijo el presidente, no está en las prioridades del gobierno con muchas otras cosas. Pero lo dijo está en a el raíz de programa. otra pregunta. Por eso, Lo no dijo a raíz de la pregunta de los ojo, indultos en Tapeo. pongamos A en él le esto, él preguntaron. nunca dijo, yo no voy a indultar a nadie. eso Lo jamás. dijo. No. Dijo, nuestro programa de gobierno no considera Eso es otra ningún, cosa. Pero es no que ahí considera ningún indulto. Ahí está el En nuestro tema. programa de gobierno. Bueno, pero ¿y qué si no lo No, que porque representa los el programas, candidato? si fuera por eso, vamos atrás donde Boris, ¿qué cumplió el programa? Ya. No, pero lo dijo Vamos a la públicamente, siguiente pues. pregunta. Diputados de la UDI piden al presidente retirar el apoyo a la candidatura de la expresidenta Bachelet a la ONU, para que sepan bien cómo contestar la pregunta si están de acuerdo con esa petición o no. No si están de acuerdo con la candidatura. ¿Están de acuerdo? Que es casi lo mismo. No. ¿Están de acuerdo con la petición de que se retire la candidatura? Y que se retire. Va. Epa. Ya. Ok, diputado Santana. No estoy de acuerdo y como se ha dicho tantas veces, Mónica, estas son decisiones de Estado. Yo en realidad creo que la presidenta Bachelet es un líder destacado en el continente, en la región. Esta es una oportunidad para nuestro país de pertenecer a través del rol protagónico como parte de las organizaciones de las Naciones Unidas. Y naturalmente que yo no entiendo muchas veces que a este gobierno justamente no se le pida lo que este gobierno le exigió al presidente Boric, que es actuar como jefe de Estado. Y Ok. naturalmente que en este tipo de discusiones, a mí me parece que lo que se está poniendo sobre la mesa, dado los argumentos que han dado los parlamentarios de la UDI, no son temas de Estado, sino que principalmente son temas de puntos de vista ideológicos. Diego Chalper y Matías Walker, especialmente ayer en CNN Prime, le pidió al presidente que apoye la candidatura de la expresidenta Bachelet y dijo que él cree que sin duda lo iba a hacer. ¿Qué? Uno de ustedes dos nomás tengo tiempo para que conteste esto, sortéenselo entre ustedes. ¿Quién va? No, yo un poco enganchándome. Perdió. Perdiste. Perdió nomás. Pero O sea, es que el que más Me, habla me también. pasaron así que está bien. máquina. Sí, Ocupaste te todo el pasamos crédito. Sí. De lo que dice el colega, justamente porque si hubiese sido una razón de Estado, el presidente Boric le habría lo consultado con el presidente electo. Sociabilizado, comunicado, y efectivamente. políticamente también, porque era una decisión de él, si yo quiero creer, que yo te creo, de que esta mirada es de Bachelet, Estado. pero di las cosas de forma directa. Es una candidatura de izquierda, liderada por la izquierda, Ya. con Pero partidos si de no te- izquierda, no con te- líderes de izquierda. pero si no te Es dieron una la candidatura palabra, ideológica de un sector ¿Escucho la político. música Esa o es no verdad. escucho la música que me dice que tenemos que irnos a comerciales? Pausa y regresamos porque aquí, como ustedes ven, se debate. ¿Volvemos? Minutos finales, aquí se debate y la pregunta es la siguiente, después profundizamos, esta es una bajada para entrar al tema. ¿Debe ser considerado como delito la migración, que ahora es irregular? Por eso le llamo irregular, porque hoy día es una falta, no es un delito. Debe ser delito la migración irregular, después ponemos las condiciones, las penas, las sanciones, pero el concepto. ¿Quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo? Por aquí tenemos 2 votos a favor. En contra, aquí. Diputada No decimos Schoenhaus. nada, compañero. Oiga, no sé cómo va a hacer el Congreso esta cosa. No, yo quiero partir, creo, con algo en lo que sí todos levantaríamos la misma tarjeta. Aquí no hay nadie que esté a favor del ingreso irregular de migrantes y estamos todos buscando fórmulas para evitar y para reducir al máximo posible el ingreso irregular de migrantes en la frontera. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son los mejores elementos para eso? El gobierno anterior del presidente Boric llevó adelante una política muy ofensiva en el norte a propósito de contar con militares en la frontera, drones, cámaras térmicas, centros de seguimiento en los pasos irregulares, etc. Y yo creo que hoy día el presidente Kast lo que ha hecho es
buscar reforzar varias de esas cosas y creo que en eso, qué bueno que se mantenga lo que está funcionando porque hemos logrado reducir en un 49% el ingreso regular. Pero respecto de esta propuesta, aunque pueda sonar muy bien, a mí hay dos cosas que me preocupan fundamentalmente. Lo primero es que al pasarlo a ser judicial, se obstaculiza la posibilidad de expulsiones administrativas. Eso va a quedar solo en sede judicial y eventualmente van a haber casos que van a significar mayor retraso en casos que pueden ser muy obvios y que hoy día se usan a nivel administrativo. Pero en segundo término, creo que no se ha visto cuál es el impacto carcelario que va a tener esto. Hoy día tenemos... Es que depende, porque puede ser delito sin pena de cárcel o no. Hay una distinción que hace la... Bueno, o sea, ¿y dónde lo vamos a poner entonces? No, pues, porque no todo delito tiene pena de cárcel. No, por supuesto, por eso hay faltas. Pero lo que se condenas. quiere hacer es que haya una sanción mucho más dura. A eso voy. Tengamos ojo con cuál es el impacto carcelario. Ahora, esto también estuvo tipificado hasta el 2021, si no me equivoco, hasta el 2022. Y el 2021 fue el año que más ingresos irregulares hubo. Entonces también Así lo que no es me dice, efectivo. el Ya. pasado y la experiencia Es que no es es que no efectivo. terminó siendo una medida disuasiva. Entonces yo pondría los esfuerzos en las medidas que sí están funcionando Ok, y para eso Francisco cuentan Rego. con Traigo todo la el respaldo. pastillita de la memoria, para que nos acordemos de lo que ha dicho el Frente Amplio y el Partido Comunista mientras han sido oposición. El presidente Gabriel Boric dijo abiertamente que migrar era un derecho. Dijo que el grave problema que tenía Chile es que había muchos chilenos. Y dijo que no tenía problemas con migrantes que no tuvieran papeles, lo dijo. El resto es mentira. Esa es la historia, son datos concretos. Tipificar el delito de ingreso al país de forma irregular, ya que no sea irregular, sino que sea delito, es un avance toda vez que en la actualidad constituye una infracción de carácter administrativa. Al ser una infracción de carácter administrativa, lo único que podemos hacer es, por un lado, reconducir que teníamos un gravísimo problema con nuestros vecinos, sin duda, ahí estoy muy de acuerdo, y segundo, establecer multas. Lo que hay que hacer es tipificarlo como delito, lo que va de la mano con otra medida que ha planteado el presidente José Antonio Kast, que son los centros de detención preventivos que se van a instalar en la frontera. De esa forma nos aseguramos que efectivamente ese migrante quede retenido en la medida en que está ingresando por la ventana y no por la puerta grande. Pero chilenos, no le crean a los muchachos del Frente Amplio porque les están mintiendo. En la Ahora, Convención pero, Francisco, Constitucional ellos dijeron no. abiertamente que la facultad de migrar era un derecho, con o sin papeles. Está la historia, está el texto de la Convención Constitucional, que no les mientan en la cara. Francisco, te invito a ver los actos concretos que se hicieron durante los últimos 4 años, cuál fue ese efecto, Es antes de verdad, Se hablar. nos ¿verdad acaba el mentira lo que tiempo. estoy diciendo? Se nos acaba el tiempo. solo- Diputado Santana y diputado Solo Zanetti. esto se da en un contexto, Mónica, en donde el Estado chileno busca dar respuestas a las soluciones de los ingresos ilegales. Y yo quiero, a propósito de lo que decía Constanza, que creo que es importante entregar un insumo, mostrar cuál ha sido el avance en términos de disminución de los ingresos ilegales en Chile, porque efectivamente el año 2021, el máximo de ingreso ilegal en nuestro país se llegó a una cifra de 56.586 ingresos. Fuente, Policía de Investigaciones. El año 2025... 26.275. Este es el gráfico que entrega la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, yo creo que cualquier discusión que se dé en torno a esto que tú estás planteando, Mónica, tiene que darse en la medida de que si la medida es efectiva o no. Y mi preocupación es que se terminen judicializando todo este tipo de situaciones y al final, más que darle agilidad Mira, a la no- regularización de Yo no he migrantes, pensado ese terminemos punto, haciendo todo tengo lo que contrario. reconocerlo. ¿Y cómo lo ve, para ir cerrando, diputado Zanetti, no, que mira, pudiera trabarse? Sí. Yo primero decirles que una cosa es mirar desde lejos con estadísticas y otra estar allá. Y yo tengo que disentir, Constanza, de que efectivamente está dispuesto que estuvieran los militares, nosotros fuimos, pero eso no funcionaba de una manera ecléctica. Por ejemplo, aduana, a las 5 de la tarde se le acabó la guerra porque no tenían personal que mandar hacia arriba. La fiscalía tenías que mandarlo a Arica. Una serie de deficiencias. Este tema de poder penalizar nuevamente el ingreso ilegal, creo yo, a nuestro país también tiene que ver con lo que decía Pancho. No va a ser bajo las condiciones de ir a saturar las cárceles que tenemos. Va a ser un desincentivo que tú sepas que Pero va a entonces estar tiene que ser ahí. tipificado sin pena de cárcel. No, Porque es si que, no se- es que acuérdate que las penas, entre paréntesis, son bajas, son Por eso pena digo. de falta al final, ¿no? Es lo que hacen los estadounidenses, Fernando. Exactamente. Entonces yo creo que esa medida por sí sola, como ninguna, no me va a decir el parlante que había instalado la ministra toda en su época para que no ¿Y entraran. cuándo van a poder sacar a los 300.000? Yo, mira, yo fui y vi y tengo fotografía de la zanja que había hecho el Ministerio de Obras Públicas, en serio, el año pasado. Y era un chiste, porque los tipos no tenían las condiciones técnicas, para entonces venían los camioneros clandestinos, colocaban una tabla encima o le echaban la misma tierra y pasaban. Si ustedes analizan con detalle lo que se construyó en el plan, son cuestiones que probamos que sirven en otros lugares del mundo, en Hungría, en En el República plan, Dominicana, en términos de que no es una solución de zanja nomás, es electrónica,
tiene que ver con identificar de los 1.100 kilómetros de la frontera norte, solo hay 299 donde nosotros vamos a colocar esas medidas electrónicas, zanjas, barreras, pero que sirvan. Entonces, al final del día, ojalá que El nadie punto tenga era que ser respecto detenido a porque... la tipificación. Respecto a las medidas, las que funcionan. Ya, ¿Cierto? se nos acabó el tiempo. Diputadas, diputados, muchísimas gracias por habernos Gracias acompañado a ti. en Aquí se debate. Volvemos el próximo jueves para debatir, para conversar, para... quieren repetir panel después. Nos podemos invitar a futuro todos juntos, a los 4. Pero sobre todo para crear ciudadanía mejor informada, para que tomen buenas decisiones. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.